Los dos primeros eran movimientos rectilíneos, pero su línea recta se caracterizaba más que todo porque tiene una línea recta, ¿no? Pero esa línea recta, jóvenes, era, o esa línea recta, perdón, es horizontal, a diferencia de caída libre, ¿no? Que es una línea recta pero vertical. Luego tenemos lo que es el movimiento parabólico y los circulares, que son movimientos curvilíneos, ¿no? Ya, tenemos movimiento parabólico. Por si acaso, el movimiento parabólico es una combinación de lo que es caída libre y MRU. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿ya? Habíamos visto lo que era el MRU, ¿no es así? Y cuáles son sus principales características, ¿no? ¿Ya? Aquí, jóvenes, ustedes nunca se tienen que olvidar una cosa muy importante de lo que es MRU. ¿Ya? Un segundo, a ver. Bueno, de MRU, jóvenes, no solamente se tienen que acordar de la fórmula, ¿no? La fórmula es una de las más sencillas, que sabemos que la velocidad es extensa sobre el tiempo. Esa sería la fórmula, jóvenes, cuando la velocidad es constante, ¿no? Entonces, estoy seleccionando. Aquí lo más importante, jóvenes, son estas dos de aquí, ¿no? Donde la velocidad sabemos que es constante y la aceleración es igual a cero, ¿no? Esas son sus principales características, jóvenes, de lo que es MRU. ¿Ya? Tenemos un clip, pero no nos deja la tabla. Ahora sí. Aquí tenemos, fíjense. Entonces, la velocidad, chicos, en MRU siempre va a ser constante. ¿Ya? Y la aceleración, jóvenes, es igual a cero o también conocido como nulo, ¿no? Es igual, es nulo, ¿no? La aceleración es nula. ¿Ya? Otra cosa dentro de las características que tiene MRU, jóvenes, es la siguiente. ¿Ve? Voy a anotarlo más así. Vamos a colocar aquí. 40, ahí está. Ya. Obviamente que una de sus características también es que su trayectoria es una línea recta, ¿no? Una línea recta horizontal. En la diapositiva no dice eso, pero bueno, ya yo les estoy indicando que es una línea recta horizontal, ¿no? Otra de las características, jóvenes, es que el cuerpo, aquí lo voy a anotar, fíjense, ¿ya? El cuerpo, jóvenes, perdón, el cuerpo recorre, siempre va a recorrer distancias iguales, ¿ya? En tiempos iguales, ¿ya? Ahorita lo vamos a acomodar esto, fíjense, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que si en un segundo o en 2 segundos recorre 10 metros, en los próximos 2 segundos tiene que recorrer igual 10 metros. Entonces, eso es lo que me está indicando que en tiempos iguales se desplaza a distancias iguales. ¿Ya? A eso hace referencia. ¿Está bien? No sé si vamos a poner modo diapositiva. Esas son sus cuatro principales características. Velocidad constante, aceleración cero, recorre distancias iguales en tiempos iguales y que la trayectoria es una línea recta pero horizontal, ¿no es así? ¿Ya? Eso sería MRU, lo que habíamos completado de la anterior clase. Ahora, también estamos viendo esta parte, ¿no? Que era el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. Ustedes pudieron deducir esta ecuación, creo que les encargué que la deduzcan, ¿no? Así como deducí es. ¿Alguien pudo deducir, las jóvenes, el tiempo de alcance? ¿Está bien? No, ingeniero. Yo sí. Ya hay un compañero que dice que sí. Fíjense, vamos a hacerlo todos de una vez, ¿ya? Fíjense diga. Ya, continuamos entonces. Fíjense la diferencia que hay entre tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Que esa distancia que está en azul, con azul le hemos colocado nosotros distancia total, ¿no? Pero por lo general podríamos colocarle como la distancia que separa los dos cuerpos, ¿no es así? Pero en realidad es la distancia que los está separando, ¿ya? Aquí, fíjense, igual eso con azul podemos indicar lo que les dije en su momento, que es la distancia que nos separa, ¿ya? Entonces, en vez de colocar distancia total, vamos a colocar directamente siempre distancia, ¿cómo se dice?
distancia de separación, ¿ya? Ahí voy a acomodar eso. Voy a colocar entonces una distancia S de esta forma, para que no se olviden que es distancia de separación, fíjense, ¿ya? Aquí lo mismo, ¿no? Aquí igual vamos a corregirlo, pero bueno, más adelante vamos a corregir, ¿ya? Entonces, fíjense, dentro de esta distancia que nos separa, jóvenes, ¿ya? En tiempo de alcance, evidentemente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un móvil que se encuentra adelante del otro y este azul lo quiere alcanzar al rojo, ¿no es así? ¿Ya? En ese caso, jóvenes, lo que tenemos que analizar es de la misma manera que hemos analizado aquí, ¿ya? Fíjense, ¿quién de estos dos móviles se desplaza mayor distancia? El azul. El El azul, ¿no es azul. así? El azul. Entonces, yo voy a dibujarlo de esa forma. Vemos un minuto, la regla. Ya, ahí está. Ahora sí voy a empezar a subrayar. Entonces, el azul, jóvenes, se desplaza a una distancia mayor que la del rojo, ¿no es así? Y una de las principales características que tiene que tener, jóvenes, un segundo que se bloqueó la tabla, una de las principales características que tiene que tener en tiempo de alcance, jóvenes, es que el vehículo que se encuentra atrás, obviamente, tiene que tener mayor velocidad que el que está adelante, ¿no es así? Para que lo alcance. Porque si los dos tienen la misma velocidad, nunca lo va a alcanzar. ¿Ya? Nunca lo va a alcanzar. Un minutito, ya, ahí está, no sé si se nota ya, lo que acabo de trazar una línea recta, pero no se nota, ¿no? Un poco lento, ahí está, ya. Vamos a seguir agregando a sus compañeros, ya. Bueno, jóvenes, entonces, desde aquí, fíjense, desde ese punto de inicial hasta donde lo alcanza, esa va a ser la distancia que recorre el vehículo A, ¿no es así? Porque ahí dice móvil A, ¿no? Entonces esa va a ser la distancia que recorre el vehículo A. ¿Está bien? Me espero un poco, me estoy califando. Ya. Ahora, la distancia que recorre el vehículo B va a ser obviamente desde aquí hasta este otro punto, ¿no es así? Entonces lo vamos a dibujar igual. Lo dibujamos de esta manera. Ahí está. Ya. Desde ese punto, ahí está el vehículo rojo o el vehículo B de esa forma. Y esta sería simplemente la distancia de B. ¿Es así? Fíjense entonces la diferencia que teníamos aquí. Aquí teníamos que la distancia de separación era la suma de las dos distancias de los dos vehículos. Pero aquí, jóvenes, la distancia de separación, ¿a qué sería igual? A la resta. Su compañero dice a la resta, ¿no es así? A ver, alguien que apoye lo que dice su compañero. Sí, sí, a la resta. Ya. Ahora, yo sé que hay algunos que no lo van a entender por qué a la resta. Entonces, yo lo voy a hacer de otra forma, fíjense. Aquí, ¿cuál de estas tres distancias es mayor? Distanciada. La distancia, ¿no es así? Entonces, yo voy a dibujarlo de esa forma. Voy a anotarlo de esta manera. Voy a expresarlo de esta forma. La distancia A, si es la mayor de las dos distancias, ¿a qué sería igual la distancia A? A la distancia S más distancia B. Exacto, ¿no es así? O sea, tendría que sumar las dos distancias, ¿no? Sí. Bueno, jóvenes, ahora de aquí despejo lo que es la distancia de separación. Eso quiere decir que la distancia de separación va a ser igual a la distancia de A menos la distancia de B, ¿no es así? De esa forma. ¿Qué más tendríamos? A ver, denme un segundito. Ahora, nosotros sabemos que la distancia en MRU, ¿a qué es igual? Aquí está, ya está despejado, fíjense. La distancia es igual, jóvenes, a la velocidad por el tiempo. Eso quiere decir que de aquí yo tengo que desglosar de esa manera. Entonces, la distancia de separación, jóvenes, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué es igual la distancia de A? Sabemos que la distancia de A va a ser igual a velocidad por tiempo, ¿no? Entonces vamos a colocar velocidad de A por el tiempo de A. Menos distancia de B, jóvenes, va a ser igual a la velocidad de B por el tiempo de B. ¿Ya? Ahora, chicos, aquí nosotros sabemos muy bien, ¿ya? Que el tiempo de A, no sé si se nota bien, ¿no? Otro color, ¿no? Este que es más chillón. Nosotros sabemos, jóvenes, que los tiempos de ambos vehículos tienen que ser iguales, ¿no es así? Tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque los dos llegan a ese punto al mismo tiempo, ¿no? Los dos llegan a ese punto al mismo tiempo.
¿ya? Y nosotros lo que calculamos aquí es el tiempo de alcance. Así lo vamos a colocar, ¿ya? Para que no se confunda con esto, que este es el tiempo de A con minúscula, ¿ya? O si no, lo vamos a colocar el tiempo de al, así mismo. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, si el tiempo de A y el tiempo de B son iguales, entonces lo voy a reemplazar con esa otra variable, ¿no es así? Donde tendríamos que colocar de la siguiente manera. La distancia de separación va a ser igual a la velocidad de A por el tiempo de alcance menos, así es, sí, así es, menos la velocidad de B por el tiempo de alcance, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, nosotros de ahí tenemos que sacar factor común. El tiempo de alcance va a ser igual a, tiempo de alcance va a ser igual a la velocidad de A menos la velocidad de B. ¿No es así? ¿Por qué les aclaro, jóvenes, para poder deducir estas ecuaciones? Porque no siempre el móvil A va a ser el que está atrás. Imagínense que sea el de B. Por eso yo les enseño cómo deducirlo, ¿no? Porque si ustedes hacen al revés, ¿no? Y aquí, qué sé yo, la gráfica sea al revés, perdón, y les diga que ese es el móvil B y ese es el móvil A, eso a veces les puede confundir, ¿ya? Por eso les explico yo cómo deducirlo, y aparte no es muy complicado, ¿no? Sí, ahí está, fíjense. En este caso tendríamos que la distancia de separación, dividido en este caso entre la velocidad de A menos la velocidad de B, ¿no? De esa manera, chicos. Así tendríamos nosotros, o así determinaríamos nosotros lo que es la velocidad, o perdón, el tiempo de alcance, y también tendríamos lo que es el tiempo de encuentro, ¿no? ¿Sí? Bueno, jóvenes, ahora sí vamos a pasar a la parte práctica. ¿Hay alguien que no haya entendido estas deducciones, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? ¿Nadie tiene consultas? No, Inge. Bueno, vamos a pasar a la siguiente gráfica, la siguiente diapositiva. Vamos a separar más a los compañeros. Bueno, jóvenes, antes de que continuemos con estos ejercicios, comentarles de que ustedes, el grupo de la mañana, son el grupo más numeroso. Ya todos tenían la misma cantidad, todos tenían 102, 103, 105 estudiantes, ¿no? Podemos observar ahorita que ahorita en las clases están pasando unos 87, la clase anterior, igual creo que eran unos 80 y algo, ¿no? Casi llegando a los 90, pero, o sea, son pocos básicamente las personas que después del examen se han retirado, pero en cambio en los del turno de la tarde, ahí son 70, de los 100 que había, por lo menos unos 30 personas ya se han salido, digamos, ¿no? Ya yo les digo que, ya les había comentado que eso es contraproducente, incluso a las personas que les ha ido muy, pero muy mal, porque estas clases mismas le van a servir igual para el PCA, ¿no? Todas aquellas personas que ya saben su nota y todavía tienen la posibilidad, pues sí, les había comentado que sí o sí tienen que continuar con el avance, ¿ya? Para llegar hasta el segundo parcial, ¿no es así? De la mejor manera, ¿ya? Los del grupo de la noche, jóvenes, ellos sí son los que más estudiantes han dejado la clase, han desertado, ¿no? Porque con ellos también que eran 105, ahora solamente tengo 40, 45 nada más, ¿no? ¿Ya? Bueno, lamentablemente eso es beneficioso para muchos, ¿no es así? ¿Ya? Pero para otros tampoco no lo es, digamos, ¿no? Así que bueno, jóvenes, recomendarles nada más que sigan estudiando, que sigan practicando, ¿ya? Bueno, vamos a ver la parte práctica, como les estaba comentando. No, perdón, no sé qué apreté. Ya. Bueno, jóvenes, fíjense en la primera pregunta que vamos a hacer. En esta pregunta me indica claramente que tenemos una partícula, ¿no es así?, que se desplaza con una velocidad constante, ¿no? ¿Ya? Y me da la velocidad como vector. No nos olvidemos que la velocidad es una magnitud vectorial, por eso es que en este ejercicio me la está dando de esta manera, ¿no? Me indica que la velocidad, ahí está, me indica que la velocidad es igual a 3 veces pi menos 4 veces j. Y se mide obviamente en metros sobre segundo. Luego me indica que el tiempo, jóvenes, es igual a 2 segundos. ¿Ya? Bueno, jóvenes, a ver, si la velocidad es una magnitud vectorial, el tiempo, ¿qué magnitud es? ¿Qué tipo de magnitud es? Escalar. Exacto, es una magnitud escalar. Entonces,
si nosotros queremos calcular, ¿qué me pide? La distancia, ¿no es así? Entonces aquí tenemos la fórmula de MRU para calcular la distancia. Sabemos que la distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿ya? Sabemos que la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Entonces lo que tendríamos es una magnitud vectorial por un escalar, ¿no? O sea, multiplicación de vector por un escalar, ¿no es así? Entonces tranquilamente podemos calcular, ¿ya? Eso quiere decir que la distancia, jóvenes, va a ser igual a la velocidad como magnitud vectorial por el tiempo, ¿ya? Y luego tenemos que la velocidad es igual a, aquí colocamos 3 veces I menos 4 veces J metros sobre segundo, todo esto por el tiempo, que sabemos que en este caso es 2 segundos, ¿ya? Y en este caso, fíjense, se simplifica segundo con segundo, y me va a quedar obviamente el metro, ¿no? Pero ¿cuánto sería la distancia? Calculen a ver cuánto sería la distancia. 5. A ver, no sé. No Es tendría. menos 8J. Exacto. Tendríamos el valor de ¿Menos 2? 6 veces menos 8 veces J, ¿no es así? ¿Ya? Y esto se mide en metros. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este escalar entra a multiplicar con la componente I con la componente J. Sería 3 por 3I por 2 sería 6I. Menos 4J por 2 sería menos 8J, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera yo ya tendría la distancia. Pero ¿qué pasaría si dentro de mis opciones A, B, C, D, bueno, A, B, C, D, no tengo yo ninguno de esos valores y solamente tengo un número? ¿Ya? Entonces, jóvenes, ahí lo que ha calculado, o lo que les pide calcular, porque aquí en esta pregunta me dice solamente distancia, ¿no? Y bastaría con que lo resolvamos ahí. Pero en el inciso A decía 3 metros, 5 metros, 10 metros, 15 metros, 16 metros, o ninguna de las anteriores. Entonces, para calcular nosotros de esa manera, lo que me debería haber pedido era el módulo de la distancia, pero no me la pedían, digamos, ¿no? Ya, pero la cuestión, por si ya les aclaro esa parte, no dice el módulo de la distancia, pero bueno, dentro de las opciones estaban varios incisos, como les dije, 10 metros, 15 metros, entonces simplemente tendríamos que haber calculado el módulo de esta distancia. ¿Cómo se calcula el módulo el módulo de un vector? Teorema de Pitágoras. Exacto, entonces lo único que tengo que haber hecho era usar Pitágoras. Aquí hubiera sido 6 al cuadrado más, dentro del paréntesis, 8 elevado al cuadrado, no sé si, y esto va a ser igual a ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, A jóvenes? 10. 10. 10 metros. Ahora me va a decir, pero ¿por qué calcula el módulo de un vector si la distancia no es una magnitud vectorial? En cinemática, jóvenes, lo que estamos calculando ahorita no es la distancia, es el desplazamiento, ¿ya? Unir el punto inicial con el punto final, eso es lo que estoy calculando. Por eso el desplazamiento, calculo yo su módulo de ese vector, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, fíjense, sumamente sencillo, no sé si este ejercicio. Ya, sencillo nomás este pequeño ejercicio. Ahora vamos a resolver este otro, en el cual dice lo siguiente, fíjense. A ver, denme un segundito. En esta pregunta me indica o me pide calcular lo siguiente, ¿no? Me dice que tenemos un vehículo que tiene una longitud de 3 metros, ¿no? Y un puente que tiene 112 metros de largo, ¿ya? Si el auto viaja con una rapidez de 11 metros en segundo, el tiempo que demora en pasar el puente es de... Bueno, este ejercicio parece bastante sencillo. Vamos a ver, fíjense, a ver. Aquí vamos a anotar, a ver, los datos que tenemos. Para empezar, como dato tenemos la longitud del auto, que es igual a 3 metros. ¿Por qué se ve que escribo muy chiquitito? Voy a escribir más grande, ¿no? Tengo harto espacio. Ahí está, la longitud del auto, jóvenes, es 3 metros. ¿No es así? La longitud del túnel, perdón, túnel, este puente, ¿no? La longitud del puente es 112 metros, ¿no? Ahí está. La velocidad con la que se desplaza este vehículo es igual a, denme un segundito, a 11 metros en segundo, ¿no?
Vamos a meter. Parece que voy a utilizar otra pizarra, jóvenes. Creo que va a ser la Jamboard porque mucho se cuelga esta pizarra. Es muy, no sé, es muy buena para qué, pero el problema es ese, que cada vez se me sale de la aplicación o se bloquea la tablet, mejor dicho. Ya. Bueno, jóvenes, entonces para poder entenderlo, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Ya, vamos a dibujarlo. Una vez lo voy a hacer de esta manera, fíjense. Sabemos que el puente básicamente tiene una forma de... Ya. Básicamente sabemos que un puente tiene la forma de una viga nomás, ¿no? Vamos a ver el tamaño. Ahí está. Tenemos un poquito más de espesor. Vamos a hacer color amarillo. Listo. Y esto lo ponemos aquí, ¿no? Imaginemos que ese es el puente. Faltan sus columnas, ¿no? Entonces sus columnas lo vamos a hacer de esta forma. Ahí está. También amarillo. Con el mismo espesor. Ahí está la columna. Oh, tenemos que... Entonces lo llevamos y lo colocamos ahí. Está. Esa es la columna que soporta el puente, ¿no es así? Le damos control C y control V aquí. Y listo. Ahí no sé, creo que no voy a cambiar de pizarra. Este se maneja facilito. Ahí está, fíjense, digamos que ese es el puente, ¿no? Ya, pero nosotros sabemos que la pregunta nos indica lo siguiente, pero un poquito voy a tener que dibujar eso. Ahí está, jóvenes. A ver, creo que lo dibujé mal. A ver, un segundito. Pero un poquito, ¿no? Lo que pasa es que necesito un poco más de espacio a la derecha, hacia el pisito necesito más espacio. Vamos a mover esto. Ahora sí. Ya, ahora sí, listo. Ahí está. Eso salió de la aplicación. Espera un momentito. Bueno, jóvenes, la pregunta, como les dije, me indica lo siguiente. Ya, me pide calcular el tiempo que tarda en salir del puente, ¿no es así? Y para MRU solamente tenemos una fórmula. A ver, traten de calcularla. Sabemos que la fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. A ver, traten de calcularlo con eso. Yo, Distancia sobre velocidad. a ver, en este caso sería así, distancia sobre velocidad. Aquí yo estoy dibujando el auto, fíjense. Vamos a hacerle cuenta que es una camioneta. ¿Cuánto sería el tiempo, jóvenes? No nos olvidemos que la velocidad es constante, ¿no? La fórmula que tienen que utilizar es esta, ¿eh? Ahí está, lo estoy anotando. Ya, de aquí tienen que despejar lo que nos piden, ¿no? Que es el tiempo. ¿Alguien lo pudo calcular? 10,18 segundos. ¿Los demás calculan el mismo resultado? Sí. 18 segundos. 10,18 segundos, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, entonces más es lo que tardé en dibujarlo, ¿no? Pero bueno, simplemente es para guiarme, pero voy a ver si lo han hecho bien. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos que esta va a ser la longitud del puente. Y eso de aquí es la longitud que tiene el auto, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, fíjense, de esta pregunta de aquí, ¿ya? Esta es una pregunta trampa, por si acaso, ¿ya? De aquí yo tengo que despejar, obviamente, el tiempo. ¿Está bien? De ahí nosotros despejamos el tiempo. A ver, un segundo, otra vez se bloqueó la tabla. ¿Ya? Entonces, de aquí nosotros despejamos lo que es el tiempo. Y lo vamos a despejar de esa manera.
Eso quiere decir que el tiempo, jóvenes, va a ser igual a la distancia dividido entre la velocidad. Ahora, ¿qué distancia? ¿Solamente los 112 metros, jóvenes? Pues Y no. los 3 metros. Pues, jóvenes, les comento que aquí tiene que ser la distancia total. Porque, ¿qué dice la pregunta? La pregunta no dice calcular el tiempo que tarda el auto en llegar de un extremo al otro extremo. O sea que por eso lo dibujé de esta manera. No es así. El auto está entrando y basta, y si me hubiese pedido el tiempo que tarda en llegar de un extremo al otro extremo, bastaba que la nariz del auto llegue hasta este otro extremo. Pero la pregunta dice claramente el tiempo que demora en pasar el puente. ¿Sí? O sea, para que pase el puente por completo, jóvenes, la camioneta tiene que salir del puente. Por eso lo dibujé de esa manera. Entonces, ¿qué distancia ha recorrido? Ahí está, ha recorrido la distancia que hay desde este punto hasta este punto para salir completamente del puente. Hay una pregunta que es similar, pero es del túnel, ¿sí? De un túnel. Y da lo mismo. Es la misma forma que se tiene que resolver. Aquí sería la longitud del puente más la longitud del auto. Todo esto dividido entre la velocidad. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, de aquí tendríamos que sumar lo que es 112 metros, es así, que es la longitud del puente, más los 3 metros, en este caso, todo esto dividido entre 11 metros sobre segundo, ¿es así? 112 más 5, más 3, 115. 115 dividido entre 11 da algo de 10,8. 10,10. 10,45. Ah, ya. 10,45. Fíjense, y pucha, parece bastante sencillo, ¿no? Pero es una pregunta, como les digo, con un poquito de trampa, ¿ya? Entonces, por eso les digo, tienen que leer un poquito bien. Claramente la pregunta dice el tiempo que demora en pasar el puente. En la pregunta del túnel dice claramente el tiempo que tarda en pasar el túnel, ¿no? Entonces, para que pase, entonces tiene que salir el auto del túnel, ¿no es así? O tiene que salir el auto del puente, ¿ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, tienen que prestarle atención un poquito más y leerlo bien, ¿ya? Porque si no sería bastante sencilla esa pregunta, ¿no? ¿Sí? Aunque igual sigue siendo fácil, pero bueno, hay otras personas que no se van a dar cuenta de tomar en cuenta las dos longitudes y obviamente ya tendrían una mal, ¿no? Para esa pregunta que es bastante sencilla. ¿Tienen alguna duda de alguna de esas dos preguntas, jóvenes? ¿Alguna consulturcilla? Como dicen, ¿eh? No. Ya, pasamos a la siguiente. Bueno, Inge, jóvenes, dígame. ¿qué dijo que significaba LA? Aquí anotamos longitud del auto, 3 metros. Un auto tiene 3 metros de, Ah, 3 metros de longitud, ¿no? Entonces la longitud del auto, 3 metros. Y el puente, 112. Longitud del puente, nada más. Ya. ya, gracias. De nada. Pasamos a la siguiente, jóvenes. En esta pregunta, chicos, podemos ver que tenemos dos vehículos, ¿no es así? Que están inicialmente separados, ya con una distancia de... Entonces ya me da la distancia de separación, fíjense. Aquí anotamos datos. En esta pregunta me está dando una distancia de separación. ¿Y nosotros dónde hemos visto la distancia de separación? En tiempo de encuentro y en tiempo de alcance. Ahora, la pregunta no me dice. Y lo peor es que no tenemos una gráfica para determinar si es tiempo de alcance o tiempo de encuentro. ¿No es así? Pero yo no me acuerdo si les dije, pero pucha, parece que no les dije a ustedes. El tiempo de encuentro, jóvenes, se caracteriza porque los dos vehículos van en sentidos opuestos. Tiempo de alcance se caracteriza principalmente porque los dos vehículos, fíjense, van en el mismo sentido, ¿ya? Tiempo de encuentro, sentidos opuestos, tiempo de alcance, mismo sentido. Entonces, en esta pregunta tenemos que leer qué me indica. ¿No es así? Me indica claramente que tenemos dos móviles separados por una distancia de 800 metros que viajan con velocidad desde, aquí voy a anotar, velocidad 1, que es 12 metros sobre segundo, y la velocidad 2, que es 28 metros sobre segundo. ¿No es así? Respectivamente, ¿no? La cual me indica en sentidos contrarios. Entonces, jóvenes,
Este ejercicio sería tiempo de encuentro o sería tiempo de alcance. Encuentro. De encuentro. Tiempo de encuentro, ¿no es así? Bueno, entonces lo primero que hago, jóvenes, si ustedes quieren, bueno, obviamente yo se los voy a dibujar bonito, todo, ¿no? Pero ustedes en el examen no hace falta que lo dibujen, ni siquiera hace falta que dibujen los autitos y nada. Si yo estuviera dando en el examen, lo dibujaría así para guiarme, listo. Eso sería velocidad 1, eso sería velocidad 2 y listo. Es así. La cuestión es que hace referencia a dos vehículos, ¿no? O a dos cuerpos, digamos, ¿no? ¿Sí? Hace referencia a dos cuerpos. Ahora, el primer vehículo, jóvenes, fíjense, tiene menor velocidad. Eso quiere decir, exageradamente lo voy a dibujar, voy a indicar que aquí se van a encontrar. ¿Sí? Para mí, ese, jóvenes, va a ser el punto de encuentro. Voy a abreviar mejor. Punto de encuentro. ¿Ya? Eso implica lo siguiente, que este primer vehículo va a recorrer esa distancia 1 y este segundo vehículo va a recorrer esta distancia 2, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, fíjense, simplemente lo que tendría que hacer es lo siguiente, que la distancia de separación, a ver, un segundito, que la distancia de separación es igual a la distancia 1 más la distancia 2. Pero ¿para qué vamos a perder tiempo nosotros deduciéndola? En el examen lo que menos tenemos es tiempo. Nosotros ya sabemos que el tiempo de encuentro, ya, porque esta gráfica es una gráfica convencional como la que ya les he mostrado. A menos que tenga una gráfica diferente, ahí tendrían que hacer el análisis que yo ya les he dado. ¿Ya? Ya. Entonces la fórmula sabíamos que decía distancia de separación, cuando es tiempo de encuentro es distancia de separación dividido entre la velocidad 1 más la velocidad 2, ¿no? Entonces aquí tendríamos velocidad 1 que es 12, velocidad 2 sabemos que es 28, entonces sabíamos que aquí es metros sobre segundo. Espera un ratito, se me acaba de bloquear mi pantalla. Vayan calculando ustedes cuánto sería, jóvenes, entonces el tiempo de encuentro. 20. 20 segundos. Y ya, aquí sería 800 metros. Bueno, jóvenes, ustedes me indican que el tiempo de encuentro en este caso es igual a 20 segundos. Da la casualidad de que, en este caso, tenemos un número exacto, ¿no? Ahí está. Todos, ¿es verdad lo que dice su compañero en el chat? ¿O será su internet de él? ¿Se escucha medio raro lo que hablo? ¿Se escucha medio entrecortado? Sí, yo ya No, pensaba que era Claro. sí, mi un audio. ratito, sí. Ya estaba asustado ya. No, Escuchaba, se se escuchaba un ruido entrecortado, ¿no? Ah, ya, ya. Bueno, el ruido parece que es el tema del cooler, de la computadora, su ventiladorita, ¿no? Está un poco mal, parece ya. Ayer tuve el mismo problema, lo que pasa es que cuando... Eso se tiene que fijar igual ustedes en sus computadoras jóvenes. Si su ventiladora interna de su computadora no funciona, eso hace que se caliente bastante la computadora. Y aparte de que se calienta, ya al calentarse, jóvenes, puede dañar el disco, ¿no? O la placa, ¿ya? Y yo tuve ese problema varias veces, ¿sí? Y al calentarse mucho, lo que pasaba era que se ralentizaba mucho mi computadora, se hacía muy lenta, ¿sí? Así que, bueno, eso ustedes se tienen que fijar, jóvenes, en sus computadoras, es muy importante. Ya, de mí, por ejemplo, ahorita como les digo, está mal. Ayer tuve ese problema, estaba muy caliente la computadora y no, por eso se hizo muy lenta, no podía empezar, no podía pasar clases. Y ya, no podía pasar clases y bueno, era por eso, ¿no? Y bueno, ahorita, como recién estoy empezando, ayer estaba ocupando todo el día la computadora porque estaba súper caliente y no me había dado cuenta que el cooler se había arruinado. Y aparte, ¿por qué se escucha a veces como se escucha como una turbina de avión, ¿no? A veces. A veces se escucha una turbina de avión porque precisamente las conexiones que tiene Se los escucha auriculares. estática, de mala conexión, ingeniero. Ah, ya. Estática de mala conexión es eso. No, entonces es mala conexión. Ya. Si a veces se escucha como una turbina de avión, jóvenes, es porque las conexiones de los auriculares que utilizo están al lado del cooler, digamos. Y a veces eso es lo que se escucha, a veces me dicen, ¿no? Que se escucha como una turbina. Y es eso, digamos. ¿Ya?
Bueno, eso sería todo para este ejercicio, jóvenes. Fíjense, ya saben, yo en clases sí o sí los gráficos lo tengo que explicar bonito, pero es una forma de explicarles cómo tendrían que hacerlo o guiarse en el examen, ¿no? Bastaba con que lo dibujen de esta manera, ya simplemente para guiarse si es tiempo de encuentro, tiempo de alcance y nada más, ¿no? Ya tendríamos la fórmula, ¿no? Entonces, esas fórmulas, jóvenes, ustedes ya han visto la importancia que tienen las fórmulas, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, yo ya les he recomendado varias veces que no estudien las fórmulas, que ustedes simplemente háganse un formulario. Hacerse un formulario, jóvenes, es como hacerse un pequeño resumen, ¿ya? Entonces, de cada tema que avancemos, ustedes vayan haciéndose un formulario y mi recomendación va a ser que empiecen desde ahora, para que cuando el día que... Porque ahorita cuando ustedes hagan su formulario pueden ir anotando por qué es esto, por qué es aquello, para qué es esto, un montón de cosas, ¿no? Porque ya más adelante, cuando quieran hacer su formulario, faltando, qué sé yo, unos 3, 4 días al examen, ya no se van a acordar lo que les acabo de decir, ¿no? Que si son sentidos opuestos, tiempo de encuentro. Si son sentidos del mismo sentido, tiempo de alcance, ¿no? Es probable que ahí empiecen a dudar, y ya les dije que un examen, la duda a veces nos mata, ¿no? Ya. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde vamos a ver, es otro ejercicio, y ustedes díganme si es tiempo de encuentro o si es tiempo de alcance. Fíjense, dos móviles parten del mismo punto y en el mismo sentido, con velocidades de 10 y 25 metros en el segundo. Calcular el tiempo transcurrido para que se encuentren separados una distancia de 1,2 kilómetros. Porque en tiempo de alcance, jóvenes, tiene que alcanzarlo. Y en tiempo de encuentro se tienen que encontrar. Pero aquí me dice que calculemos el tiempo para cuando se encuentren separados más de 1 kilómetro. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Es tiempo de encuentro o es tiempo de alcance? Alcance. Tiempo de ¿Seguro es que es tiempo de alcance? Porque no lo va a alcanzar. Los dos Tiempo están de partiendo del encuentro. mismo punto, ¿no? Los Tiempo de dos separación. les enseñó el tiempo de separación. Yo solo les enseñé tiempo de alcance y tiempo de encuentro, ¿no? A ver, la distancia, esta va a ser distancia de separación, ¿no? Que va a ser 1200 metros, porque 1,2 kilómetros es 1200 metros, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces para poder explicarles mejor este ejercicio, lo voy a graficar. Pero les comento que esto es con la fórmula de tiempo de encuentro. Por eso les dije, ve, en ejercicios como este, sí es necesario hacer el análisis, o sea, la deducción que les he enseñado yo. ¿Ya? Pero bueno, cuando ustedes ya lo vean ese ejercicio, si es que les lleguen a preguntar el mismo ejercicio, bueno, ya van a saber qué es tiempo de encuentro, ¿no? Ya sería necesario que hagan el procedimiento. ¿Sí? Digamos que este es el vehículo número 1, que tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿no? El compañero dice 80 segundos, dice, ¿no? Vamos a dibujar el vehículo 2. Este sería el vehículo 2, ¿no es así? Entonces la pregunta claramente me dice que tienen que estar separados 1,2 kilómetros, dice, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, aquí voy a dibujar el segundo vehículo. ¿Ya? Ahí está. Ese sería el segundo vehículo. Ahí está, sería el vehículo número 2. Y el vehículo número 1 más o menos tendría que ser por aquí, ¿no? Listo. Bueno, jóvenes, vamos a partir un poco del top. Ya. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, la distancia que tendríamos desde aquí, no es así, la distancia recorrida por el vehículo sería esta. Estoy escuchando más fuerte ese sonido. Es la ventiladora, como les digo. Ya no la... Porque yo también ahorita la estoy escuchando igual más fuerte. Ya. No se preocupen, yo ya hoy día, mañana lo voy a hacer Ya, esperemos un ratito. Vamos a hacer una cosa, jóvenes.
Voy a quitar los auriculares, yo sé que con sin los auriculares me van a escuchar mejor, pero lamentablemente yo no los voy a poder escuchar bien porque si le quito los auriculares voy a escucharles con el parlante de la computadora y el parlante de la computadora está mal. Así que cualquier duda, cualquier consulta me preguntan por el chat, ¿ya? Voy a quitar los auriculares, ¿está bien? Me avisan si se quita un poco ese ruido. Por el chat, ¿no? Bueno, jóvenes, a ver, ¿se escucha un poco mejor o ya no se escucha mucho el ruido? ¿O se sigue escuchando? Sigue lo mismo. Ya, bueno, jóvenes, lamentablemente es el ruido es de la ventiladora, como les dije, de la computadora está un poco mal y está haciendo mucho esfuerzo para tratar de ventilar. Esperemos a ver. Ahora se sigue escuchando. Sí, ahorita lo estoy viendo, igual que se escucha. Ya, ¿saben qué vamos a hacer? A ver, aquí un ratito. Voy a conectarme desde mi celular y desde mi celular voy a tener que hablar y cancelar el audio de aquí de la computadora ya. Eso voy a hacer. Espérenme un momento a ver. Hola. Hola. Hola, hola, Sí, se jóvenes. escucha. Hola Inge, ¿se le escucha bien? Ya, no se escucha, pero no, el eco ese que se sonó hace ratito. No, ya no. No, ya Ya no, no. Inge. Pero un ratito voy a emular el audio de la computadora. Ya, bueno, yo creo que ahora sí me escuchan mejor, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, entonces, como les estaba diciendo, fíjense, ¿será que graba igual la clase? ¿Será que graba el audio? Pero yo creo que sí graba, ¿no? Sí se graba lo que ustedes hablan a veces. Ya. Sí, se graba. Bueno, jóvenes, entonces en este caso, como les estaba indicando, ya, lo que tendríamos que hacer es hacer un pequeño análisis nada más, ¿no? Ya les dije que esto simplemente es con el tiempo de encuentro. Fíjense, tenemos estas distancias, ¿no? La distancia 1, la distancia del segundo móvil, ¿no? Aquí tendríamos distancia 2. Y la distancia de separación simplemente sería esta distancia que tenemos aquí, ¿no? Estamos dibujando así a la rápida. Ahí está. Esta sería la distancia de separación, ¿ya? Entonces, podemos observar claramente, jóvenes, en esta pregunta, que en este caso tendríamos nosotros lo siguiente, ¿no? Que la distancia 2 es igual, ¿a qué sería igual la distancia 2 en este caso? A distancia 1 más distancia de separación.
Distancia 1 más la distancia de separación. Bueno, creo que aquí no es tiempo de encuentro, entonces, ¿no? Parece que es tiempo de alcance nada más, ¿no? ¿Sí? De aquí despejamos, jóvenes, fíjense la distancia de separación, que va a ser igual a la distancia 2 menos la distancia 1, ¿no? Sí, básicamente da la impresión de que es tiempo de alcance, ¿no? Me había equivocado entonces. Bueno, jóvenes, nosotros sabemos que la distancia de separación va a ser igual a ¿qué? La distancia 2, sabemos que es igual a la velocidad 2. Directamente, nosotros le colocamos tiempo. Por tiempo, ya no le coloco tiempo 1 ni tiempo 2, nada ya. Menos distancia 1, jóvenes, sabemos que sería igual a la velocidad 1 por el tiempo. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar factor común, ¿es así? Indicando que la distancia de separación va a ser igual al tiempo por la velocidad 2 menos la velocidad 1. ¿Es así? Entonces, quiere decir que el tiempo va a ser igual, entonces, a la distancia de separación dividido entre la velocidad 2 menos la velocidad 1. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, de esta manera es como se tenía que determinar, pues así. Entonces, básicamente es tiempo de alcance, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso les digo, la gráfica me va a indicar realmente si nosotros tenemos que usar el tiempo de encuentro, tiempo de alcance, ¿no? Entonces, aquí ya les digo, ustedes pueden perder el tiempo dibujándolo, pero lo mejor sería dibujarlo lo más sencillo posible, ¿no? Solamente como guía, digamos, ¿no? No, como ya les dije en el examen, ustedes no van a presentar ni una O ni nada, entonces no necesitan hacerlo bonito, estilo. Distancia de separación, jóvenes, entonces sabemos que es igual a 1200 metros, ¿ya? La velocidad 2 sabemos que es igual a 25 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundo, ¿no es así? Eso me indica claramente que el tiempo en este caso, ¿a cuánto va a ser igual? Menos 80. 80. 80. ¿Cuánto sale? Menos 80 me salió. Ah, no, no, no. Sí, 80, ¿no? 80 segundos. 80, ¿no? A ver, sí. 80 positivo. Yo lo coloqué 80. 25 primero. 80. No, el 10 lo puse primero. Si no, también no se preocupen. Igual. Es 80. Ya. Entonces, jóvenes, de esa manera tendríamos que haber calculado nosotros el valor. ¿Está bien? 80 segundos, ¿no? Me estoy olvidando sus unidades. De esta forma, jóvenes, nosotros teníamos que haber calculado este pequeño ejercicio, ¿no? Donde tenemos lo que es parecido a tiempo de encuentro, pareciera tiempo de encuentro, pero en realidad es tiempo de alcance, ¿no? ¿Ya? En realidad es tiempo de alcance, ¿no? Entonces, por eso es necesario, jóvenes, sí o sí saber por lo menos de dónde salían esas fórmulas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora ya saben si en caso de que les lleguen a preguntar una pregunta como esta, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Directamente con la fórmula de tiempo de alcance. Aquí en clase lo que estamos haciendo es tratar de reducirlo, ¿no? A lo más que podemos para que ustedes puedan empezar a resolver todos los ejercicios que tengan, ¿está bien? ¿Ya? Bueno, pasemos a la siguiente. Fíjense, en este caso, jóvenes, vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son sus características del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Tiene dos características muy importantes, bueno, tres en realidad, ¿no? Seguimos con la característica principal de que la trayectoria es una línea recta, pero la línea recta que nosotros tenemos en este tipo de movimiento es horizontal, no nos olvidemos, ¿no? Trayectoria, una línea recta, pero horizontal. En este caso, jóvenes, ahora también se caracteriza el MRU porque en este caso, jóvenes, la aceleración es una constante. Siempre va a ser una constante. Pero la velocidad, jóvenes, como pueden observar ustedes en la gráfica, la velocidad en este caso ya no es constante como en lo que teníamos como MRU. ¿No es así? En este caso la velocidad, jóvenes, es variable, ¿ya? Y no sé si se acuerdan que en MRU veíamos que en espacio el vehículo se desplazaba o recorría distancias iguales en tiempos iguales. ¿Eh? Eso pudimos observar, perdón. Eso es lo que pudimos nosotros observar en MRU, pero no es el caso en MRV. Fíjense, desde aquí, desde el punto A hasta el punto B, ha tardado un segundo. ¿No es así? Y podemos observar que la distancia es, digamos, 1 metro, digamos, ¿no? Luego, en el próximo segundo, jóvenes, fíjense, la distancia que hay desde B hasta C ya es mayor a la de la distancia que hay entre A y B, y solamente ha tardado 1 segundo otra vez. Y desde el punto C hasta el punto D también ha tardado 1 segundo, pero la distancia sigue aumentando, ¿no es así? Entonces, jóvenes, ya no tiene la característica como tenía MRU, donde el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿no? Ahora, fíjense la velocidad.
A medida que va avanzando, jóvenes, o a medida que va pasando el tiempo, la velocidad va incrementando, ¿sí? Va incrementando. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, por eso dice que la velocidad es variable. Y aquí en la definición nos indica lo mismo, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, oh, caramba. Otra cosa más, nosotros necesitamos saber cuáles son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, tendríamos lo siguiente, fíjense. Aquí tendríamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Aquí colocamos más o menos aceleración por el tiempo. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir por qué colocamos más o menos? ¿Más y menos? Porque es Ya si variable. si la velocidad sube o baja. Ya, no, no, a ver, más completito. ¿Por Es qué que yo coloco la más y por qué coloco aceleración menos? Porque sube la y baja. aceleración y velocidad es constante, es variable. Sí, ambos, todo lo que han hablado tienen el concepto, pero les falta un poco la pulidita, ¿ya? Se coloca positivo, jóvenes, ¿está bien? Porque el cuerpo acelera. Se coloca positivo porque cuando el cuerpo acelera. Y cuando yo coloco negativo a la fórmula, cuando desacelera, o sea, cuando estoy frenando, básicamente. ¿Sí? Cuando ustedes pisan el acelerador, colocan positivo. Aquí se puede observar claramente que el cuerpo se está acelerando porque está aumentando su velocidad, ¿ya? Entonces, se coloca negativo, jóvenes, cuando desacelera o cuando frena, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? A veces no van a tener la gráfica, ¿no es así? No siempre van a tener la gráfica. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que tiene que colocar negativo? Cuando está perdiendo velocidad, ¿no es así? O cuando está frenando, ¿sí? Entonces, de esa forma, jóvenes, van a colocar positivo y negativo. ¿Ya? Luego tenemos esta otra ecuación donde me indica que la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más, ya, vamos a colocar de nuevo ahí más y menos, y pasa lo mismo, ¿no? Se coloca positivo cuando acelera, se coloca negativo cuando desacelera. Denme un segundo, se bloquea la tablet, ahí está, a ver. Y no se escucha el ruido otra vez por medio del celular, yo hasta aquí lo escucho yo, el ruido de la computadora. No, no se escucha nada ya. A ver, lo voy a acercar un poquito. ¿Se escucha? No se escucha nada. No se escucha. Ah, ya. No es tan fuerte que digamos entonces, pero yo lo escucho así fuertecito nomás. Ya. Bueno, jóvenes, continuamos entonces. Por si acaso, nosotros siempre vamos a ocupar estas tres ecuaciones, ¿ya? La última ecuación sería que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, igual más o menos, un medio, la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. De esta manera, jóvenes, nosotros tendríamos las tres ecuaciones para poder determinar cualquiera de las variables. Pero tienen que darse cuenta una cosa muy importante, que las tres ecuaciones están en función de la aceleración. ¿No es así? Por ejemplo, la primera ecuación está en función del tiempo y de dos velocidades. La segunda ecuación está en función de las velocidades y de la distancia. ¿No es así? La tercera ecuación está en función del tiempo, velocidad inicial, ¿no es así? Pero las tres ecuaciones están en función de la aceleración. ¿Eso qué me indica? Que las tres ecuaciones son muy dependientes de la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo necesito calcular la distancia, mínimo, tengo que tener el valor de la aceleración. ¿Sí? Mínimamente tenemos que tener el valor de la aceleración. ¿Ya? Bueno, jóvenes, una cosa muy importante también es que cuando un vehículo parte del reposo, siempre va a empezar con una velocidad igual a cero. ¿Es así? Cuando el vehículo se detiene, la velocidad final obviamente va a ser igual a cero también. ¿Ya? Por eso tenemos que leer muy bien las preguntas que nos toquen. ¿Ya? Si dice que parte del reposo, velocidad inicial cero. Si dice que recorre, qué sé yo, una distancia de 2000 metros y luego se aplican los frenos, ¿no es así? Hasta detenerse, eso me indica que la última velocidad o la velocidad final va a ser igual a cero también, ¿no? Ya, entonces tenemos que leer muy bien. Luego de este movimiento vamos a ver los ejercicios aquí, pero en vez de hacer un ejercicio quería pasar directamente a lo que es el movimiento de caída libre. Y aquí sí tenemos un ejercicio. ¿Ya? Bueno, vamos a ver en este caso lo que es el movimiento de caída libre. ¿Ya?
En ese caso tendríamos lo que es el movimiento vertical, jóvenes, o movimiento de caída libre, que básicamente, chicos, es lo mismo que tendríamos con respecto a MRU, ¿ya? Tendríamos lo mismo, ¿está bien? Es exactamente lo mismo, ¿está bien? Simplemente es un tipo de movimiento que se caracteriza porque su trayectoria es una línea recta, ¿no es así? Su trayectoria es una línea recta, pero en este caso es una línea recta vertical, ¿sí? Es una línea recta vertical, ya, cuya aceleración de la gravedad obviamente es constante. Aquí ya no solamente es la aceleración, sino que es la aceleración de la gravedad, y esa aceleración sabemos perfectamente bien que es constante, ¿no? Y la velocidad, evidentemente, jóvenes, es variable, ¿ya? La velocidad en este caso llegaría a ser variable, ¿sí? Bueno, podemos observar, jóvenes, que si un cuerpo es lanzado hacia arriba, a ver, ¿dónde está? Fíjense, si nosotros dejamos caer un cuerpo, ¿no es así? Si nosotros dejamos caer el cuerpo está yendo en el mismo sentido que la gravedad, ¿no es así? Ese es el vector de la gravedad. A ver, no, ese es el vector del cuerpo que se está desplazando. Y ese es el vector de la gravedad. Entonces, fíjense, los dos van en el mismo sentido, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo lanzo un cuerpo hacia arriba? Fíjense, estoy lanzando el cuerpo hacia arriba. Este es el vector del cuerpo que va hacia arriba y la gravedad siempre viene hacia abajo, ¿no es así? Entonces, jóvenes, aquí las ecuaciones que vamos a ocupar son básicamente las mismas ecuaciones que hemos utilizado nosotros en lo que es caída libre, en lo que es MRU, perdón. MRV, aquí tendríamos, fíjense, velocidad final, que es igual a la velocidad inicial, más o menos, ¿ya? Más o menos. Aquí ya no se coloca aceleración, sino que se coloca gravedad, como hemos visto aquí, ¿no? Ah, y aquí me faltó una cosa, ¿ver? Porque si no se van a olvidar. Se coloca positivo, jóvenes, cuando se acelera, y se coloca negativo cuando se frena o cuando se desacelera. ¿No es así? Bueno, ahí está. Vamos a pasar a lo que era. Perdón, vamos a pasar a lo que es caída libre. Aquí tenemos en estas ecuaciones lo mismo, positivo y negativo, ¿no? Ahorita vamos a ver cuándo se coloca positivo y cuándo se coloca negativo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, tendríamos la siguiente ecuación. Fíjense. En este caso sería velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado. Aquí colocamos más y menos. Aquí sería 2 veces la gravedad. Y ya no sería por distancia, sino que sería por altura, ¿no? Y básicamente la altura es la distancia, pero la distancia vertical, ¿no? ¿Sí? La altura básicamente, jóvenes, es la distancia vertical. ¿Ya? Pasemos a la siguiente ecuación. En esta ecuación tendríamos que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos, aquí sería 1/2, la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. De esa manera. ¿Sí? Pero un ratito voy a aceptar a sus compañeros. Bueno, jóvenes, entonces en este caso ya sabemos las 3 ecuaciones y fíjense, básicamente son las mismas, ¿no? Solamente que ha habido cambio de variables. En vez de aceleración, hemos colocado G. En vez de altura, en vez hemos colocado H, altura. ¿No es así? Nada más, simplemente ha habido un cambio de variables. Bueno, jóvenes, entonces, como podemos observar, estas ecuaciones también tienen positivos y negativos. ¿Cuándo yo voy a utilizar, jóvenes, el signo positivo y cuándo yo voy a utilizar el signo negativo? ¿Alguien sabe? Cuando el desplazamiento Del cuerpo. del cuerpo va hacia arriba, se resta, o se coloca el número negativo. Cuando va hacia abajo, el número Eso positivo. es. A ver, ¿hay alguien más que quiera complementar lo que compañero? ¿Es correcto eso? Sí, porque la gravedad va en un sentido y al ser que el desplazamiento va hacia arriba, hace una resta de la fuerza, se parece. Muy bien, jóvenes. Ambos compañeros han complementado bien, porque fíjense, si el vector va hacia arriba, si el cuerpo está yendo hacia arriba, obviamente tiene un vector que va hacia arriba, ¿no? Y la gravedad es otro vector que va hacia abajo. Y básicamente estos dos vectores se restarían, ¿no? Por eso se coloca negativo. ¿Y por qué se coloca positivo, jóvenes, cuando cae? Porque fíjense, los dos vectores van en el mismo sentido. Al ir los dos vectores en el mismo sentido, en vez de restarse, se suman, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, colocamos positivo cuando el cuerpo cae, ¿no? Eso parece una E.
Entonces, se coloca positivo cuando el cuerpo cae y se coloca negativo cuando el cuerpo sube, ¿no? ¿Ya? O sea, se coloca negativo cuando el cuerpo va en contra de la gravedad, ¿no? Y se coloca positivo cuando, como se puede ver en la gráfica, ¿no? Por eso les coloqué esta gráfica que encontré en internet. Sumamente plagiado, ¿no? Los dibujitos que encontró, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera, chicos, sería el avance de lo que es movimiento de caída libre. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. A ver, vamos a ver cuántos ejercicios hay. Solo copié uno. Ya, no importa. Ahorita vamos a aumentar ejercicios. No hay problema. A ver. En este caso, jóvenes, ¿qué es lo que me pide la pregunta? A ver. En esa pregunta me pide calcular, o me pide, ¿no? Lo siguiente. Tenemos un móvil que parte del reposo y bueno, vamos a empezar anotando los datos. Y ni bien hemos leído, ya me da el primer dato, la velocidad inicial. Me dice que es 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo. Con una aceleración de, entonces tendríamos la aceleración que es igual a 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿no? Hasta alcanzar una velocidad de 100 metros sobre segundo. La velocidad final sería, entonces. Aquí sería 100 metros sobre segundo. Bueno, jóvenes, entonces me pide calcular el tiempo. El tiempo que tarda en alcanzar la velocidad es D, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas tres ecuaciones yo tengo que utilizar para calcular el tiempo? Tengo aceleración, tengo velocidad inicial y tengo velocidad final. Entonces, ¿qué ecuación de las tres ecuaciones me conviene utilizar yo? Tengo que utilizar yo. Velocidad final igual a velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir al ejercicio. Aquí. Entonces, su compañero nos indica claramente que tendríamos que nosotros utilizar la primera ecuación, ¿es así? Donde la velocidad inicial es igual, velocidad final, perdón, es igual a la velocidad inicial. En este caso sería más aceleración por el tiempo, directamente. Coloco más. ¿Por qué estoy colocando directamente más? Porque puedo observar que parte del reposo y después de un determinado tiempo la velocidad llega a 100 metros sobre segundo. Eso quiere decir que está acelerando, ¿no es así? Este cuerpo está acelerando. Por lo tanto, al acelerar, entonces tengo que colocar positivo, ¿no? Es una de las condiciones que les he dado, ¿no? Aquí, fíjense. Cuando acelera, positivo. Cuando desacelera o frena, negativo. Bueno, jóvenes, entonces lo primero que hago es deshacerme de esto, porque esto se hace 0, porque su velocidad final es 0, ¿no? Perdón, su velocidad inicial es 0. Entonces, de aquí tendríamos que despejar nosotros lo que es el tiempo. Entonces, velocidad final, un cachito. Velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. De aquí despejamos el tiempo. Entonces, esa aceleración está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Eso quiere decir que el tiempo es igual a la velocidad final sobre la aceleración. Entonces, ¿a cuánto sería el tiempo, jóvenes? Aquí es 100 metros sobre segundo, dividido entre la aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí metro con metro se va, este segundo se va con el cuadrado de ese segundo y obviamente la respuesta me queda en segundos. ¿Cuánto sería? 50 segundos. 50. Tan fácil como golearlo a Blooming, ¿no? Oh, no se haga la burla, pe, Inge. Tenía 15 años el arquerito. 16 añitos tenía, pobrecito, ¿no? Arquero, futuro arquero de la selección, por si acaso. Eso mismo dije yo. Ojalá, ¿no? Ojalá por lo menos le haya servido de experiencia eso. Bueno, jóvenes, entonces, fíjense, de esa manera nosotros teníamos que haber calculado la velocidad. Pero no nos vamos a conformar con calcular solamente la velocidad. Ya. También vamos a calcular la distancia. Díganme con estas, ¿cuál de estas tres ecuaciones? Por eso es importante, jóvenes, que ustedes se aprendan de memoria las ecuaciones. ¿Cuál de las dos? Hay dos fórmulas que están en función de la distancia. ¿Cuál de esas dos ecuaciones yo usaría para calcular la distancia? D igual a velocidad inicial por tiempo. La tercera primera. fórmula. La tercera La tercera fórmula. Ya, vamos a usar esa. La facilita, ¿no?
Si yo utilizo la tercera, fíjense, yo con la segunda puedo calcular la distancia. Fíjense, vamos a ver. Vamos a calcular Sí, con las creo dos. que sería Que más vean qué sencillo sale con la la dos. segunda. Fíjense, la tercera, a ver, vamos a ver. Primero la tercera y luego la segunda. Aquí saldría 1/2. Aquí es aceleración por el tiempo al cuadrado. Para empezar, la velocidad inicial es 0, por lo tanto, todo esto se va, ¿no? Entonces, la distancia me queda igual a 1/2. Entonces, así, 1/2, la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Ya me acordé ya para qué dejé la pizarra, esta pizarra negra. Ahorita lo vamos a hacer. Eso quiere decir, jóvenes, que la distancia en este caso va a ser igual a 1/2 por la aceleración que sabemos que es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Claro, está bien, segundo al cuadrado. Pero voy a borrar eso. Ese paréntesis está en mano. Aquí es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí por el tiempo. Y sabemos que el tiempo es igual a 50 segundos elevado al cuadrado, sale 2500, ¿no? ¿A todos les salió ese resultado, jóvenes? Inge, una pregunta, ¿por qué eliminó tiempo? ¿El tiempo? ¿Dónde? Ah, aquí al ¿Repetir? inicio. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Vale 0. Y 0 por 50 segundos sigue siendo 0. ¿No es así? Por eso es que lo eliminé. Ah, No lo simplifiqué, lo eliminé. gracias. ¿Ya? ¿Salió ese resultado, jóvenes, o salió otro resultado? Ese ahí. Sale ese resultado, ¿no? Sí, sale. Entonces vamos a hacer ahora con la segunda ecuación para verificar si sale lo mismo, ¿no? Yo ya les dije que sale lo mismo. Ya, pero ustedes no me creen, ya. Aquí es 2 veces la aceleración por la distancia. Aquí pasa lo mismo con la velocidad inicial. Sabemos que es 0 la velocidad inicial. Quiere decir que la distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado, dividido entre 2 veces la aceleración, porque la aceleración y ese 2 pasan a dividir, ¿no? Y esto va a ser igual a la distancia. Entonces la distancia, jóvenes, fíjense, va a ser igual a la velocidad inicial que vale 100, velocidad final, perdón, que vale 100 metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre 2 por la aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sería entonces la distancia? La distancia 100 elevado al cuadrado es 10.000. 10.000 dividido entre 4. 2500. 2500. Fíjense, jóvenes, entonces no hay dónde perderse. ¿No es así? No hay dónde perderse. Las dos ecuaciones me sirven de la misma manera, entonces ustedes pueden usar cualquiera, digamos, ¿no? En este caso nos hubiera convenido, obviamente, solamente utilizar la tercera, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia ya estaba separada, ya estaba despejada, pero separada. ¿Ya? La distancia ya estaba despejada. Por eso, no es así, por eso ustedes tienen que analizar, digamos, ¿no? Tendrían que analizar en ese caso. Existe la probabilidad de que si ustedes usan la segunda ecuación, al despejarse puedan equivocar, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero bueno. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? No, Inge. Ya. Vamos a pasar entonces, jóvenes, a esta diapositiva que yo le había dejado un espacio. Lo malo es que no pude pillar una imagen bonita, por eso no le pegué nada. ¿Ya? Después vamos a continuar con los ejercicios. Fíjense, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta parte de aquí yo lo había dejado así, en blanco, iba a decir. Bueno, en negro, ¿no? Sería. No escribí nada, porque aquí lo que yo quería mostrarles, jóvenes, era lo siguiente. Denme un segundito, a ver. Porque, fíjense, una diapositiva antes de esto era movimiento MRV, ¿no es así? Y después venía caída libre. Entonces, aquí lo que les quería explicar, jóvenes, era el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance que también tiene el MRV. ¿Ya? Entonces, aquí coloco tiempo de encuentro. Lo malo de MRV, jóvenes, es que tiene 3 tiempos de encuentros diferentes y tiene 3 tiempos de alcance diferentes.
Pero ¿cuál es el más común que se utiliza de tiempos de encuentro en MRV? ¿Ya? En MRV, jóvenes, el tiempo más común que se encuentra, el tiempo de encuentro más común que se ve es cuando los dos móviles parten del reposo. Ese es uno de los tiempos de encuentro. La segunda forma de calcular el tiempo de encuentro es cuando un móvil parte del reposo y el otro ya tiene velocidad o tiene ¿cómo se dice? Ya tiene una velocidad. Y hacer tiempo de los dos partes del reposo y los tres ya tienen velocidad, pero tienen aceleración constante, ¿ya? Esos serían los tres tiempos de encuentro, pero el más común, como ya les reposo. Aquí voy a colocar parten del reposo. Y los que yo he visto que a veces entran en el examen de los PCA y del CUP solamente son de este tipo, de cuando parten del reposo. Bueno, entonces lo vamos a hacer obviamente como lo hemos hecho en el tiempo de encuentro de MRU. Fíjense, una pequeña gráfica. Aquí no vamos a entrar en muchos detalles, ¿no? ¿Qué estudia cinemática? Cuerpos en movimiento. Entonces no necesariamente voy a dibujar un auto, voy a dibujar una partícula y ya está. Entonces, ese cuerpo obviamente está partiendo con una... Pero aquí lo que yo voy a graficar no es su velocidad, lo que yo voy a graficar, jóvenes, es su aceleración, porque no nos olvidemos que la aceleración es constante. Entonces, como este es el cuerpo 1, aquí yo voy a colocar aceleración 1, ¿ya? Y luego tenemos este otro cuerpo, que tendría, obviamente ya tenemos por este enunciado que los dos parten del reposo, ¿ya? ¿Qué más tendríamos? Lo que tendríamos, jóvenes, es que los dos se encuentran en este punto. Ya a este le vamos a llamar el punto de encuentro. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, esta sería la distancia que recorre el móvil 1. ¿No es así? Distancia 1. Y ese de aquí sería la distancia que recorre el móvil 2. ¿Ya? Bueno, el principio, jóvenes, básicamente es el mismo. La distancia de separación, ¿a qué sería igual en este caso, jóvenes? Distancia 1 más distancia 2. Muy bien. Distancia 1 más distancia 2. Pero el problema es el siguiente. Aquí yo ya no puedo colocar la distancia 1 es igual a la velocidad 1 por el tiempo 1. ¿No es así? Porque esa ecuación solamente era de MRU. Distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso nosotros tenemos velocidad variable. ¿Cuál de estas tres ecuaciones me conviene utilizar yo para que yo coloque aquí distancia? A ver, como nosotros ya hemos resuelto, fíjense, cómo queda la distancia con la tercera ecuación y cómo queda la distancia con la fórmula de la segunda ecuación. Es evidente, jóvenes, que la que tengo que ocupar es la tercera, ¿no? La tercera ecuación, donde se calcula, donde ya está despejado la distancia. ¿Sí? Aquí lo voy a anotar, fíjense. Nosotros sabemos ya muy bien que en este caso los dos vehículos parten del reposo y no importa si aquí yo tengo velocidad inicial por el tiempo, ¿ya? Espera un ratito. Velocidad inicial por el tiempo, aquí más un medio, ¿no es así? La aceleración por el tiempo al cuadrado. Sabemos que esto es cero porque ambos vehículos van a partir del reposo, esa es la condición, ¿ya? Uy, creo que me pasé con la letra. No importa. Entonces la fórmula sería esta. Distancia es igual a un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, esa es la fórmula que yo voy a utilizar. Aquí voy a anotar entonces distancia de separación, ¿ya? Es igual a la distancia 1, ¿no? ¿Y cuánto vale la distancia 1? La distancia 1 es igual a un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso voy a colocar. Aquí colocamos un medio aceleración 1. Ya no tendríamos que colocar tiempo 1, ¿no? Porque ya sabemos que los dos tiempos van a ser iguales. Entonces le voy a colocar tiempo de encuentro, porque no se olviden que es tiempo de encuentro. Ahora más distancia 2. La distancia 2 es igual a un medio. Aquí sería aceleración 2 al cuadrado por el tiempo de encuentro también elevado al cuadrado. ¿No es así? Entonces, fíjense, la fórmula es diferente a lo que hemos visto el tiempo de encuentro de MRU. Obviamente es diferente porque aquí está involucrado lo que es la aceleración. Listo. Entonces, jóvenes, fíjense de aquí, yo ya puedo sacar factor común, lo que es el 1 medio y lo que es el tiempo de encuentro. ¿Ya? Vamos a hacer eso, a ver. Sacamos el 1 medio y aquí sería
Voy a colocarle con mayúscula, mejor tiempo de encuentro, para que se vea brutal. Entonces aquí sería, fíjense, aceleración 1 más aceleración 2. Bueno, jóvenes, entonces cuando nosotros despejamos el tiempo de encuentro, fíjense que me va a quedar. Un medio, o sea, el 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, así. Eso quiere decir que tendríamos lo siguiente, 2 veces la distancia de separación. Ya, y como pueden observar, no me queda más espacio, así que voy a usarlo en otro lado, ya. Voy a terminar de despejar en otro lado. Ahí está. Entonces aquí sí lo voy a empezar a despejar porque luego tenemos que hacer tiempo de alcance, ¿no? Tiene que alcanzarme el espacio. Entonces, a ver, no sé si lo pueden observar aquí. De aquí, entonces, este está multiplicando, pasa a dividir, ¿así? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, el tiempo de encuentro llegaría a ser igual al cuadrado, no nos olvidemos, llegaría a ser igual a 2 veces la distancia de separación, ¿no es así? Todo esto dividido entre la aceleración 1 más la aceleración 2. Fíjense la relación que hay entre el tiempo de encuentro de MRV con MRU. Es que en MRU, perdón, las dos velocidades se sumaban. Y en este caso, las dos velocidades, las dos aceleraciones se suman, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros queramos calcular el tiempo de alcance, va a ser lo mismo que en MRU. En vez de sumarse las aceleraciones se van a restar. Bueno, para deshacerme de ese cuadrado, tenemos que aplicar, obviamente, la raíz cuadrada. Aquí sería aceleración 1 más la aceleración 2. Y bueno, jóvenes, esa sería la ecuación, jóvenes, para calcular el tiempo de encuentro cuando tenemos nosotros MRV, perdón, ¿ya? Y de la misma manera que voy a colocar el otro subtítulo, donde vamos a ver el tiempo de alcance. ¿Se entiende esa ecuación, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Pregunten. ¿Tienen alguna consulta? Inge, disculpe, TE es tiempo de encuentro. Sí, T es tiempo de encuentro. Ahí está. Tiempo de encuentro. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Lo mismo, para el tiempo de alcance es lo mismo. Pero un ratito, está un poco lenteja la tablet. No me deja escribir bien. Ahí está. En ambos casos, jóvenes, ya les dije, van a partir del reposo, ¿no? La gráfica, de la misma manera, se puede hacer una pequeña gráfica. No es necesario dibujar, ya les dije, un auto bien bonito. No, simplemente para guiarnos nada más, ¿no? Ahí está. En el tiempo de alcance, evidentemente, podríamos tener lo siguiente, ¿no? Aquí tendríamos, qué sé yo, esta sería la aceleración 2 del cuerpo y esta sería la aceleración 1, ¿no? Pero un ratito parece una A. ¿Ya? Y bueno, jóvenes, esos dos cuerpos llegarían a encontrarse justo en este punto de aquí. A ese le vamos a llamar el punto de alcance. Ahí está, abreviado, punto de alcance, ¿no? ¿Ya? Bueno, para empezar, jóvenes, podemos observar que el primer vehículo o el primer cuerpo se desplaza a esta distancia. El segundo cuerpo, obviamente que está más atrás, se desplaza, obviamente, esa distancia, ¿no? Hasta el punto de alcance. Distancia 2. Y bueno, nosotros podemos ver que esta sería la distancia que los separa al principio. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, ¿de qué ecuación parto yo? Si aquí la distancia de separación era igual a la distancia 1 más la distancia 2, ¿aquí a qué sería igual? ¿Cómo tendríamos que hacer? Distancia 2 igual a distancia S más distancia 1. Exacto. Más es igual a la distancia de separación más la distancia 1, ¿no? Bueno, jóvenes, tenemos el mismo procedimiento que tendríamos aquí, ¿no? Entonces van a ver, en este caso yo despejo la distancia de separación, que es igual a la distancia 2. Espera un ratito, sigue lento, fíjense, no me deja ni escribir bien el 2.
A ver, vamos a borrar esto. Ahora sí. Sería distancia 2 menos la distancia 1, ¿no? ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia de separación va a ser igual. ¿A qué es igual a distancia 2? Ya sabemos que es igual a 1/2 aceleración. Aquí le voy a colocar tiempo de alcance directamente al cuadrado. Menos, aquí sería 1/2. Aquí es aceleración 1, ¿no? Aquí sería 1/2 aceleración 2 directamente por el tiempo de alcance. Entonces nosotros lo que podríamos hacer todavía es sacar factor común, el 1/2, ¿no es así? Por el tiempo de alcance elevado al cuadrado. Todo esto por, fíjense, aquí tendríamos aceleración 1 menos aceleración. Ah, no, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí es aceleración 2 y aquí es aceleración 1. Entonces aquí sería al revés. No se dieron cuenta, ¿no? O no me avisaron. Listo. Entonces, jóvenes, de aquí despejamos obviamente el tiempo de alcance. Este 2 pasa al otro lado a multiplicar. Sería 2 veces la distancia de separación dividido entre la aceleración 2 menos la aceleración 1. Por lo tanto, aquí tendríamos nosotros lo que es el tiempo de alcance elevado al cuadrado. Y bueno, su fórmula no cabe recalcar más, que sería igual a 2 veces la distancia de separación, ¿no es así? Dividido entre la aceleración, en este caso aceleración 2, menos aceleración 1, y aquí sería la raíz cuadrada. Entonces, fíjense, al igual que el tiempo de alcance de MRU y el tiempo de encuentro de MRU, en tiempo de encuentro se suman las dos aceleraciones. Es la única coincidencia que podrían tener entre esas dos, ¿no? Que es la suma de esas dos variables, y en tiempo de alcance es la resta de esas dos variables, ¿no? Al igual que en MRU también se hacía una resta, ¿no? Bueno, ¿Y qué, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? qué hizo Dígame. con los 1/2? Disculpe. Por eso, es lo mismo que dice en este caso. Este 2 está dividiéndonos, ¿así? Entonces, el 2 pasa a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. El 1 está multiplicando, pasa a dividir. Por eso ya no se toma en cuenta el 1. El 2 pasa a multiplicar directamente hacia arriba. ¿Sí? Ah, sí, ya entendí, gracias. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Nadie tiene dudas, jóvenes? No, ingeniero. ¿Preguntas? Bueno, jóvenes, entonces, a ver, atiendan, por favor, para que me dé tiempo para la tarde para poder arreglar la computadora. Lo vamos a dejar hoy día aquí, ¿ya? Yo sé que nos falta 45 minutos, ¿ya? Y la clase de ayer, ¿cuándo la vamos a recuperar, jóvenes? No sé si les parece bien si la podemos recuperar el día domingo. Con gusto, profe. Desde Inge, si Está usted bien. quiere, usted desea. Usted Usted manda. puede. Ya, En la tarde, ingeniero, el domingo. domingo. El domingo no puedo yo nada. Yo trabajo los domingos en la mañana, ingeniero. Sábado de la noche. Ya, no hay problema. No se olvide, lo que pasa En es la sábado tarde de o en la igual noche. paso clases. Yo voy a la Domingo por la Yo ahí, noche. O entonces para todos. Sí, los Ustedes hombres de quieren domingo en la domingo, mañana no podemos si ir. ustedes quieren, ya, a ver, atiendan un ratito, eso lo vamos a definir, yo les voy a confirmar entonces por el chat, domingo en la noche o domingo en la tarde, ya, porque también tengo que definir con los otros grupos, porque ayer no pasé clases con ninguno de los grupos, tengo que recuperar esa clase, ya, y ahorita a ustedes les debo 45 minutos más, ¿no es así? Eso quiere decir que el domingo vamos a pasar una clase de 2 horas y cuarto, ¿ya? De 2 horas y cuarto vamos a pasar el domingo, ¿está bien? Sí, Inge. ¿Ya? Medianoche. Pero sería claro Meta a joven. partir de las 12 porque en la mañana los hombres vamos a la iglesia. Escúchalo tú. Sí. Ya, Ya, yo lo creo que que es va a la ser más que todo en la iglesia, tarde. 1 hora y media. Ya, a ver, atienda un ratito. Lo que pasa es que en la tarde yo paso clases a las 12. A ver, yo paso clases a las 2 de la tarde más o menos con ellos y seguramente ellos van a querer pasar en su horario nada más a las 12. Entonces, con ustedes podría pasar al mediodía o después de las 12. Ya sabes, Inge, con lo de la mañana, en la noche pasa esa clase. Este fin de semana sacarse la mierda estudiando porque después viene el otro examen y ya la mierda se va todo. Tu micrófono. Tu micrófono. Fíjate, Ariana. Escúchelo, Inge, mira esa boquita.
Se va a la mierda todo, dice. Malcriada me salió. Vida. Hasta mañana, hija, hasta mañana. Ya se salió el link, por si acaso. No, mentira, no, claro. Sálganse. No. El último en salir